temas que me gustaría que pudiéramos abordar. Uno de ellos, empezar por allí, los 25 años se conmemoran del Caracazo, 25 años de ese 27 de febrero del año 1989. Muchos éramos muy jóvenes, pero recordamos como que hubiese sido ayer esa explosión social, lo que ocurrió desde Guarenas hasta las calles de nuestra Caracas. Muchas de esas condiciones por las cuales nuestro pueblo salió en el año 89, 25 años después están allí, lo decíamos esta mañana también, como hoy estamos inmersos en una situación terrible en lo económico, una situación de inseguridad como nunca antes habíamos tenido en nuestro país, 25.000 asesinatos el año pasado, la inflación más alta del mundo, cómo se deteriora el salario de nuestro pueblo, cuántos venezolanos están en la economía informal, que trabajan en las calles, que no tienen un empleo con calidad, cuál es la situación de los alimentos, de la escasez. Una situación terrible la que hay en nuestro país, unas condiciones que son, si las vemos y las comparamos con el año 89, muy parecidas. Lo que pasa es que está en nuestro recuerdo, en nuestro sentimiento, de que en nuestro país no se vuelva a dar una explosión social, pero ahí están unas condiciones que hay que atender, hay un pueblo que hay que escuchar. 25 años después tenemos estudiantes en distintas zonas de nuestro país, en las calles, protestando por presos políticos, protestando por una represión brutal que se ha dado durante los últimos días, por torturas. Bueno, los que hoy están en el gobierno, que se dicen hijos del 27 de febrero, han generado las mismas condiciones del 27 de febrero del año 1989. Nosotros no queremos una explosión social en nuestro país, pero digamos, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad advertir que estas condiciones están y que el gobierno o cambia o esta situación de contención, o el gobierno abre, y ahí voy a tu planteamiento sobre la reunión que fue convocada el día de ayer en el Palacio de Miraflores, que no se trata de convocar a un diálogo, no es ese el tema. La mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, por supuesto que están de acuerdo con un diálogo, por supuesto que están de acuerdo en que se pueda conversar. Los venezolanos ese es nuestro espíritu pacífico, de poder conversar, de poder dirimir nuestras diferencias en paz, no por vía de la violencia, pero esto el paso no es llamar a dialogar, sino es darle una agenda a ese diálogo. Nosotros hemos hecho propuestas de cómo se puede dialogar con sinceridad para que el diálogo sea transparente, sea efectivo. Hemos dicho que el gobierno, la primera señal que tiene que dar para dialogar es darle la libertad a todos los presos políticos, cerrar además todas las causas judiciales que le han sido abiertas a estudiantes, a compañeros de lucha también. Esa es la mejor señal de que usted está dispuesto a dialogar y que usted quiere que ese diálogo sea constructivo, que ese diálogo produzca resultados. No son fotos, es un error de llevar esto a reuniones en salones, allí donde usted quiere hacerle creer al país que usted está resolviendo los problemas, cuando el gobierno no da ninguna señal. El gobierno el día antes insulta, amenaza, descalifica, continúa la represión, y por otro lado pues aparece como un manso corderito llamando al país a la paz, cuando ha sido el gobierno el gran promotor de la confrontación y la división entre los venezolanos. Nosotros el día de ayer no fue la oposición, eso hay que decirlo con firmeza, con mucha claridad, no porque la oposición se quiera negar al diálogo, sino porque la oposición tiene planteamientos concretos para que el diálogo no sea una frustración para el país, no sea un comprar tiempo para el gobierno frente a una situación de caos, de una crisis económica terrible. No somos nosotros los que vamos a defender el desastre que Nicolás ha creado en este país. Le corresponde al gobierno darle respuesta a las protestas que hay en la calle y darle respuesta a todos los venezolanos, especialmente a nuestro pueblo más pobre, porque así como vemos que hay sectores del país que están protestando, también debemos decir que nuestro pueblo chavista, a quien respetamos, a quien tienen nuestro afecto,
nuestro respaldo, porque nosotros creemos en un proyecto incluyente, en una sola Venezuela. Así como hay personas protestando que están en desacuerdo con el gobierno, es una realidad que está, bueno, que usted puede meterse a cualquier barrio pobre en nuestro país, que no hay quien defienda el gobierno de Nicolás Maduro. Todo muy artificial, como han sido todos los actos de los últimos días en el Palacio de Miraflores, que lo convirtieron en un salón de festejo. Todos los días por allí hay un acto nuevo, Nicolás no sale del Palacio de Miraflores. Son actos artificiales que para nada expresan el sentimiento que hay en la calle, el profundo descontento que hay por una situación de crisis, de caos que la ha generado el propio gobierno. Sin embargo, quienes creen que ese sentimiento de descontento se debe manifestar como está hasta ahora, trancando calles, y creen que esa precisamente es la salida. Dicen que si siguen en la calle trancándose sus propias vías, van a salir del gobierno. ¿Usted qué le dice a esa gente que confía en esa salida? Nuestra Constitución, que además todos hablamos de ella, cosa que es importante, porque todos, digamos, siempre decimos lo que está en la Constitución. El gobierno lo dice cuando le conviene, pero nosotros hemos sido consecuentes en plantear que las salidas están en la Constitución y los problemas tenemos que resolverlos en el marco de la Constitución, y nuestro llamado es a respetar la Constitución. La Constitución permite la protesta pacífica. La Constitución permite que los estudiantes estén en las calles protestando. No estamos a favor y condenamos y rechazamos cualquier espacio de violencia. Hemos visto al gobierno muy interesado a través de la represión de mantener focos de violencia. Cuando hay una protesta pacífica, hemos visto cómo hoy, por ejemplo, me llamaban del estado Carabobo para informarme sobre infiltrados en una protesta que era un pancartazo, o sea, era digamos una protesta más pacífica, cada quien hizo su pancarta, cada quien expresaba su descontento a través de una pancarta, y bueno, tenían personas infiltradas, identificadas. Después resulta que eran personas afectas al partido de gobierno, que lo que buscaban era que ese pancartazo terminara en un cierre de vía para generar pues una situación de confrontación con los cuerpos de seguridad. Bueno, ese tipo de cosas están pasando. No tenemos el aparato comunicacional ni tenemos cadenas de radio y televisión para explicar la verdad, para mostrarle la verdad no solamente al país sino al mundo. Entonces cada espacio tiene que ser para cada uno de nosotros defender la verdad. ¿Qué sí hemos dicho? Y aquí se trata de construir una fuerza, un movimiento social que nos abra los caminos para el cambio que queremos en nuestro país, para el cambio por el cual estamos luchando. Si usted se cierra en su propia calle, usted allí no va a sumar personas que pueda usted sumar, mostrándole, digamos, presentando cuál es nuestra agenda para el diálogo, cuáles son nuestras propuestas. Aquí se trata de sumar. Si usted suma, usted gana. Si usted resta, usted pierde. Y aquí no queremos perder, sino queremos ganar. Queremos que toda esa expresión en la calle no genere una frustración, sino más bien esa energía que hay en la calle, conjuntamente con las protestas que hay, porque en el país hay protestas todos los días por problemas sociales, no son excluyentes, pueden sumarse, pueden convertirse en un gran movimiento social que obligue al gobierno a ceder en las propuestas que se han hecho, porque no solamente se trata de la liberación de los presos políticos, del cierre de los juicios a los estudiantes, sino se trata de desarmar a los grupos paramilitares que han sido armados por el gobierno. Se trata de los poderes públicos que están secuestrados por el gobierno, que tienen su periodo vencido. Se trata de que exista un planteamiento económico, cómo vamos a hacer para salir de la crisis económica, cómo vamos a hacer para que aparezcan las divisas, qué planteamiento tiene el gobierno para que las industrias estén funcionando, para que los empleos se estén defendiendo. Es una agenda de temas, no son propuestas. No estamos hablando de cosas huecas ni vacías, ni cosas que no tengan contenido, todo lo contrario. Nosotros tenemos propuestas para resolver todos los problemas del país, y a nosotros, por encima de cualquier interés, el interés más importante para nosotros es el interés nacional, es nuestro país. En base a esa agenda, ¿cuáles van a ser las acciones que van a hacer ahorita en carnaval? Hay mucha gente que decidió quedarse, se suspendieron los carnavales en varias alcaldías, en varios estados. Bueno, ¿qué va a hacer que alguna persona diga que no quiere celebrar el carnaval, eso no es ni un hecho delictivo, ni es criminal.
porque el gobierno entonces pretende criminalizar también las personas que han dicho que no tienen nada que celebrar. Hemos visto como artistas, como deportistas, hemos visto distintos sectores, no estamos hablando un solo sector del país, hemos visto distintos sectores que han suspendido sus actividades durante los carnavales porque consideran que no hay nada que celebrar durante estos carnavales. Eso, por supuesto, que es legítimo y además tiene todo nuestro respeto. Nicolás ha pretendido falsamente, utilizando además los 25 años del Caracazo, no es una conmemoración del 27 de febrero, porque si hubiese sido una conmemoración del 27 de febrero hubiese sido hoy, y usted además no tenía por qué suspender las actividades laborales, un país que lo que necesita es echarlo hacia adelante, que usted lo que haga es tratar de que el carnaval, en vez de durar los días que dura todos los años, usted pretenda alargarlo con la única intención de enfriar el descontento que hay en la calle, tratar de enfriar a los estudiantes. Se equivocan. Ahí es donde ese es el gobierno sordo, ciego, ese es el gobierno que no quiere escuchar, ese es el gobierno que pretende, que cree que el diálogo es oír al gobierno cuando es el gobierno el que tiene que oír a nuestro pueblo. Así, ese es el diálogo del cual habla el Papa Francisco, por ejemplo. Ese es el diálogo que se habla. Hoy vemos unas declaraciones del presidente de Uruguay, el presidente Pepe Mujica, que se ofrece como mediador en una situación de conflicto como la que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, ahí está lo que Nicolás trata de desconocer, que en el país sí hay una situación de conflicto y que ese conflicto no se puede etiquetar a que es solamente en un sector o digamos una determinada población. Hay un profundo descontento en el país, que hay algunos que lo están expresando en las calles, hay otros que lo expresan con su cacerola en las noches y hay otros que lo expresan como puedan, porque también sabemos de esos grupos paramilitares que van a intimidar en los barrios para evitar que las personas protesten y para tratar de que, bueno, de que la película que trata de vender el gobierno sea la única película que exista. Entonces, yo he escuchado, y con los que hemos conversado del movimiento estudiantil, que para mañana está prevista que se hagan muchas asambleas. Las actividades de calle siguen en otros estados del país. El problema hoy no es algo en la Plaza Altamira o puesto única y exclusivamente en algunos sectores de la ciudad de Caracas, específicamente en el este de Caracas. Ustedes hoy pueden chequear estado por estado y hay protestas en varios estados del país. Hay personas que en este momento están en marchas, en movilizaciones, le puedo decir fuera de Caracas, en los Altos Mirandinos. 3 municipios de los Altos Mirandinos, Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias, hoy salieron a marchar pacíficamente. Ese es su espíritu, eso forma parte de lo que hemos dicho de organizar un gran movimiento social en el país que exija que la perolata de Nicolás tenga resultados concretos, que ahora aparecen como casi que tenemos que recoger firmas para hacerle una solicitud a ellos, que ahora van a ser beatificados. Ahora son, bueno, unos santos corderitos que no ofenden a nadie, que son muy respetuosos. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, que él decía, bueno, ¿qué pasaría si sectores afectos a su causa salieran a arremeter contra sectores de oposición? Bueno, ¿y qué es lo que han hecho durante estos últimos años? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros asediados en la Casa de Gobierno, en Los Teques, por ejemplo? ¿Cuántas situaciones de violencia hemos tenido que sortear con grupos afectos a la causa del gobierno, mandados específicamente para generar violencia? Ustedes recuerdan lo que nos tocó sortear en la campaña electoral, cuántos conatos tuvimos, cuántas barricadas tuvimos que sortear, y ahí estuvimos. No para arremeter contra otros, sino para sortear esos obstáculos y para mantenernos en el camino pacífico, constitucional, democrático en el que creemos nosotros. Ese es el llamado. Aquí se trata de que el gobierno escuche el planteamiento que hay en la calle. Si el gobierno no oye el planteamiento que hay en la calle, si el gobierno quiere que los estudiantes vayan a Miraflores, los estudiantes han puesto sobre la mesa, han hecho la propuesta pública, de qué manera ellos pueden conversar. Tiene que haber un gesto del gobierno. Usted no puede conversar con el gobierno si el gobierno tiene una pistola que se la pone en la cabeza y le dice, bueno, ahí están tus compañeros presos, o vienes y conversas, o ellos siguen presos. Así no funciona. El gobierno tiene que liberar a los estudiantes, liberar a los presos, a Leopoldo López, al comisario Simonovic. Ahí están las propuestas. Ninguna de esas propuestas le plantea al gobierno algo que ellos no puedan cumplir. Todo, si hay voluntad de diálogo, todo lo pueden cumplir. Y si el llamado al diálogo pasa por allí, digamos, el gobierno da demostración,
por supuesto que nosotros estaremos a favor de un diálogo en el país, porque por encima de cualquier interés político, particular, por encima de cualquier agenda individual, para mí la agenda más importante que siempre tiene que privar es la agenda de nuestra Venezuela. La canciller María Ángela Holguín, la canciller colombiana, ha dicho que al canciller Elías Aguas se le fue la mano en seguir culpando al expresidente Álvaro Uribe y a Colombia en general de todo lo que pasa en Venezuela. ¿Cuál es su evaluación con respecto a estas declaraciones y su mensaje al gobierno colombiano? Bueno, este es un gobierno, el gobierno de Nicolás, este desgobierno, especialista siempre en echarle la culpa a alguien. Se va la luz, acuérdense, dijeron que era una iguana o era un rabipelado que se había atravesado unos cables. Se acaba la comida, le echan la culpa a los colombianos, pero también le echan la culpa entonces que la gente está comiendo mucho, entonces hay mucho gordo, después se acaba el papel higiénico, dicen que es que la gente va mucho al baño porque come mucho. Siempre son las excusas, siempre son los intereses extranjeros, siempre es el imperialismo, siempre es cualquier cosa. Mire, el país va hacia una debacle económica, esa es la realidad. Hay una profunda, estamos viendo el inicio de la crisis económica, del caos económico en el que está inmerso nuestro país. Ellos hablan, por ejemplo, ellos dicen que la escasez, que ahora hay problemas de desabastecimiento y escasez, y dicen que las protestas son en el este de Caracas, pero en el oeste de Caracas hay problemas de desabastecimiento y escasez. Busquen ustedes en las redes personas que ponen fotos reales, no fotos tomadas de otros países, como hacen ellos mismos también, que sacan fotos de armerías y cosas, que son fotos que bajan de las redes, digamos, de estos buscadores en internet. Vean ustedes las colas que hay hoy para comprar comida, en estados donde incluso no se han reportado protestas, no hemos visto protestas, y ahí están las colas para comprar comida. Usted ve, por ejemplo, ellos dicen que el problema de la falta de alimentación también son los bachaqueros, el contrabando, pero resulta que en estados no fronterizos también hay problemas de escasez o sea, problemas de desabastecimiento. Todo es una mentira. Entonces, sobre la base de la mentira, usted no resuelve el caos económico. Allí dicen ahora que van a convocar otra conferencia, porque además puras comisiones, comisión para esto, comisión para lo otro, comisión para aquello. ¿Cuál ha sido el resultado de todas las comisiones, de todas las cosas que ellos plantean? Ninguno. Ahora dicen que van a crear después que hablaron de guerra económica, después todo lo demás, entonces ayer, bueno, por eso digo, ayer aparecen como unos corderitos, se acabó la guerra económica, se acabó todo, bueno, porque es que no tienen más excusas y no dan ninguna señal de que quieran resolver la crisis económica. Entonces le echan la culpa a un expresidente de otro país, como le echarán la culpa a cualquier. Hace unos meses decían que yo era el culpable de todo, así van, y la crisis no se resuelve. ¿Qué va a pasar si no se resuelve la crisis? Se lo aviso, viene una profunda crisis política. Eso es lo que va a venir, eso está cantado y Nicolás está viendo cómo desinfla la crisis política. El tema es que si no resuelve, yo creo que estamos viendo el inicio de algo que viene, que es mucho más grande, porque la crisis económica incorpora a todos los venezolanos. Nadie puede decir allí, en una crisis económica, digamos, que ningún venezolano puede decir que no le ha afectado la devaluación, ningún venezolano puede decir que no le ha afectado la subida de precios. ¿Y a quién le afecta más? A nuestro pueblo más pobre. Entonces, la crisis económica va a generar una crisis política. ¿Qué está tratando Nicolás? De que nosotros salvemos este gobierno en extinción. No lo vamos a salvar nosotros. Este es un gobierno, o da respuesta o se va, tan sencillo como eso. Ahora, se va en el marco de la Constitución, es lo que hemos dicho siempre. Los cambios en Venezuela tenemos que hacerlos para que sean permanentes, para que sean pacíficos, para que sean constitucionales y para que sean democráticos, que tengan un gran apoyo popular. Ese es el movimiento social al que yo apelo, que hay que construir, que hay que articular en Venezuela, que hay que organizar para que el descontento cumpla su objetivo, que es que el país tenga un cambio de rumbo y que los venezolanos puedan ver respuesta a sus problemas. ¿Tiene previsto al gobierno Leopoldo López en Ramo Verde? Sí, sí está previsto en el momento que nos permitan hacerlo. Su mensaje al gobierno colombiano en esta coyuntura, ¿cuál sería específicamente al presidente Santos? ¿Qué le diría usted? Bueno, allá respondieron, yo no me voy a meter en los asuntos internos de Colombia. Lo que nosotros sí sentimos, gracias a Dios yo digo que los países son más que los gobiernos, es que sentimos que países de nuestra América Latina, incluyendo a Colombia, los gobiernos han sido sumamente indiferentes frente a la situación que vivimos en nuestra Venezuela, cosa que no fue nunca el comportamiento del pueblo venezolano y en los momentos difíciles de otros países
Nunca esa fue nuestra conducta, más bien siempre fue nuestra conducta fue de solidaridad, de abrir las puertas de nuestro país para hermanos en nuestra América Latina que eran perseguidos por las dictaduras, pudieran tener en Venezuela un sitio donde protegerse, donde tener, digamos, alguien que los defendiera. Bueno, sentimos de gobiernos de nuestra América Latina, gracias a Dios, por eso digo, los pueblos reaccionan de otra forma, que le han dado la espalda a los venezolanos, pero bueno, ahí están artistas, deportistas, ahí están, bueno, movimientos sociales, movimientos culturales de otros países que han alzado su voz, que no le han tenido ningún temor alzar su voz y hacer un llamado para que en Venezuela exista paz de verdad, exista diálogo y los venezolanos podamos tener respuesta frente a la grave situación que estamos viviendo. Porque un país que tiene la más alta inflación del mundo, ¿cómo puede salir uno de estos que van y defienden lo indefendible a decir que es que en Venezuela todo está muy bien? Un país donde asesinaron 25.000 personas el año pasado, donde usted tiene al menos 100.000 personas afectadas solamente en el año 2013, como para decir que Venezuela está muy bien. Lo que pasa es que el espíritu del venezolano, el venezolano mientras tenga vida va a tener esperanza, porque somos un pueblo, bueno, que esa ha sido nuestra conducta, ese es nuestro valor, ese es nuestro espíritu de un pueblo luchador, pero sin duda alguna nuestra Venezuela nos duele la situación que vive y el reto que tenemos es que este país no explote, este país no se siga destruyendo, sino que podamos levantar a nuestro país. Ese es el reto que tenemos quienes creemos en un cambio en Venezuela. Hoy el Parlamento Europeo expresó rechazo sobre las agresiones que había aquí en Venezuela. ¿Han recibido públicamente otro tipo de respaldos por parte de organismos internacionales? Bueno, están llegando solidaridades de instituciones. Hablaba el caso de los gobiernos, específicamente el tema de los gobiernos, pero me refiero a la parte ejecutiva en los países de nuestra América Latina. Eso no quiere decir que haya solidaridad de congresistas, solidaridad de instituciones en países de nuestra América Latina, o el caso de la Unión Europea. Yo creo que hoy Venezuela es noticia en el mundo, y es noticia en el mundo no solamente el tema de la crisis, un país con tantos recursos como el nuestro, sumergido en esta situación, sino además es noticia en el mundo por las violaciones de los derechos humanos, por las torturas, por la represión brutal que hoy no solamente nos indigna a nosotros, porque es algo que nos toca directamente, sino le indigna a los defensores de derechos humanos en otros países. Ver cómo una persona que porta un uniforme, que debería más bien estar en contra de que se utilice la Fuerza Armada para arremeter, como hemos visto algunos casos terribles, que usted vea, por ejemplo, una muchacha de la Guardia Nacional, una funcionaria de la Guardia Nacional, con otra muchacha en el piso, quitándose el casco para caerle a cascazo en el rostro. Oye, ¿a quién le puede gustar eso? ¿A quién le puede dar algún tipo, digamos, de alegría o algún sentimiento que no sea negativo, que no sea de frustración, de indignación, una situación como esa? Y ese es un caso que lo hemos visto el video, pero estamos hablando de, son varios los casos de tortura y son cientos de heridos que hemos tenido durante estos días, además de los 15 muertos. ¿Perdón? ¿La OEA es cómplice? Yo creo que la OEA, las circunstancias demuestran que la OEA es prácticamente una institución que está, como dicen, caduca. La OEA, el secretario general, este señor Insulza, por ejemplo, qué posición tan lamentable, que no haya sido capaz de decir nada en una situación como la que existe en nuestro país. Yo recuerdo una conversación con Insulza, que prácticamente yo le dije después de las elecciones del 14 de abril, yo le dije al secretario general de la OEA, yo le dije, mire, secretario, ¿es que acaso se necesitan muertos en Venezuela para que se defienda la voluntad expresada por los venezolanos con su voto a raíz de lo que fue la elección amañada del 14 de abril, que la denunciamos y que bueno, con pruebas, con todo?
usted necesita que aquí haya, para que la OEA abra un debate, que las elecciones tienen que ser transparentes, libres, que no puede, que todo lo que nos ha ocurrido a nosotros los venezolanos. Bueno, se quedó callado. Bueno, pareciera que para Insulza aquí tiene que haber, no sé, cientos de muertos para que él diga algo sobre el tema de la OEA. Nosotros no somos somos defensores de la vida y lo que queremos precisamente es que en nuestro país no caiga ningún venezolano producto de la violencia y menos producto de una violencia política. Muchas gracias.